Algo que me decía mi abuelita cuando estaba pequeño era que siempre usaba boxer limpio para que, por si me tropeaban o me intentaba que los bomberos me revisaran, pues vieran que llevaba ropa limpia. Y otra cosa es que si no quería trabajar y tener dinero, me hiciera pastor de iglesia. Y la verdad, a mí siempre me pareció un chiste, pero ya viendo cómo es la situación, considero que mi abuelita no estaba tan lejos de la realidad. Así que en este video vamos a ir conociendo un poquito de esto que muchos llaman el negocio de la fe. Sean todos bienvenidos. Vamos a aclarar que en este video vamos a tocarlo todo desde un punto de vista analítico, no de una pelea de de desprecio a la iglesia protestante, sino más bien desde un punto de vista más analítico. Y ahí irán viendo cómo lo vamos a ir desarrollando. La separación entre la iglesia católica y la protestante, conocida como la Reforma Protestante, se inició en 1517 con las 95 tesis de Martín Lutero, las cuales fueron clavadas en Wittenberg, marcando el cisma formal entre su excomunión en 1521. Martín Lutero criticó públicamente la venta de indulgencias y prácticas corruptas de la Iglesia Católica, desencadenando el movimiento reformador. Cientos de años después, esa iglesia derivó en otras y otras, hasta fragmentarse en varias vertientes de la misma, dando paso a las luteranas, presbiterianas, anglicanas, metodistas, calvinistas, bautistas, pentecostales, adventistas y un largo etcétera. En estas iglesias se implementan hábitos y rituales que no se hacen en la iglesia católica, o más bien se quitan de lo que antes lo hacían. Por ejemplo, se hace danza, se hace alabanza, adoración, profecías y otro sinfín de actividades que la iglesia católica no lo practica. Pero aquí también entra otra situación, y es que algo que nos trae hoy acá es precisamente este pequeño detalle, y es el dinero. Sí, ¿por qué? Porque vamos a hablar del diezmo. Y es que millones de personas en América Latina, ya sea de escasos recursos, que son los principales que se ven involucrados en esto, y gente de alto nivel económico, aportan cada mes el 10% de sus ingresos. Esto a lo que llamamos diezmo, y se lo entregan a las iglesias. Además de esto, los fieles, o como son llamados en esta iglesia, las ovejas, son invitados a también ofrendar durante los servicios, a trabajar de gratis en servicio de la misión o de la iglesia o de la campaña que estén realizando, y otro tipo de situaciones en las cuales se ve la necesidad de que el fiel aporte dinero. Pero hasta ahí vamos a ir, pues hasta ahí considero que vamos bien. Cualquiera puede hacer con su tiempo y su dinero lo que mejor le plazca, eso lo entendemos perfectamente. Pero me quiero remarcar en un punto muy específico, y es que todo ese dinero que entra a las arcas de la iglesia evangélica o de las iglesias evangélicas está exento del pago de impuestos. Esto porque existe una normativa en la cual las iglesias no deben pagar impuestos sobre la renta y otro tipo de impuestos, siempre y cuando se encuentren escritas dentro del registro de personas jurídicas, más bien en el Ministerio de Gobernación, aquí en Guatemala, que se inscriban como una entidad sin fines de lucro y con orientación en cuestiones de espiritualidad y todo eso. O sea, tienen que cumplir esa normativa para que queden exentos de impuestos. Ahí es donde empieza esta magia de cómo entra ese dinero. Lo importante es dejar claro que su régimen es sin fines de lucro. Ahí está la palabra mágica para que a la hora de que se tenga que hacer una declaración de impuestos, ellos queden exentos. A pesar que también se les exige que tienen que estar ellos dispuestos a ser auditados por SAT, por todas las entidades que correspondan en el aspecto, pero esto muy raras veces se da. Vamos a hacer una pausa. Un momento. Aquí vamos a hablar ahora de la iglesia evangélica o protestante. Solo por eso. Pero también hay otras cosas de otras iglesias, por ejemplo la iglesia católica, que también requieren un video solo para ellas. Así que
aquí vamos a centrarnos en la iglesia protestante. Después, no sé cuándo, tendrá un video de la iglesia católica, adventista, y ahí iremos bien. Y como les repito, cualquiera puede hacer con su dinero lo que mejor le plazca, lo que mejor quiera. Usted quiere irse de paseo, quiere irse a cualquier otro lugar donde cuando uno se le antoje con dinero, uno puede ir. Pero ¿qué pasa cuando por pertenecer a un grupo en especial se da la situación que alguien dice o le norma o le grita o le indica que no puede decir que cree porque su aporte o la cantidad de dinero que da no representa que tenga fe? Ahí es donde empieza a ponerse turbio todo este aspecto en la iglesia evangélica. Se empiezan a aprovechar de esas situaciones en las que llevan al fiel y dicen algo así: en este momento estás sintiendo el llamado, pero algo está deteniendo que la bendición llegue a tu vida. Y eso es porque en tu tarjeta tenés todavía saldo que no las has pasado. Cierto que diste tu diezmo, ok, está bien, pero en tu tarjeta tenés dinero. Me llega a la vista que tenés dinero. Así que si no lo entregas es porque estás reteniendo riquezas en la tierra y te vas a quedar aquí en la gran tribulación. Así que aquí aparecen abajo los números de cuenta donde pueden depositar. Deposite porque el milagro ya viene, pero esto lo detiene. Esto, miren, esto que tiene aquí en su cuenta, eso lo detiene. Y así hay varias gente aprovechada que se escuda en el evangelio de la prosperidad, que es lo que nos trae acá. Así como el pastor guatemalteco Cash Luna, que pues nos dice lo siguiente. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir, y chequera para que lo adores. Y así podemos seguir viendo un montón de situaciones en las que varios pastores, escudándose en este evangelio de la prosperidad, en el evangelio de que según lo que das es lo que vas a recibir del Señor, hacen declaraciones, peticiones, bueno, no son peticiones, son exigencias a los fieles, así como las que vamos a ver ahora. $1,000,000 vamos a recaudar este mes con las ofrendas y los diezmos. No le dé miedo vender sus cosas, no se apegue a nada material. Recuerde que entre más dé, el Señor se lo devuelve todo por 100. El diezmo debe subir al 50%, el 10% no alcanza para nada. A partir de hoy, el que no traiga el 50% de su sueldo no quiere al Señor. Está negando su obra y su voluntad. Soy el único hombre que no pide ofrendas. Todo el mundo pide. Yo no pido. Primero quiero tu diezmo antes que tu ofrenda. Y es aquí donde debemos hacer la pausa y pensar: ¿realmente esto que me están diciendo ahora es algo que Jesús habría hecho? ¿Que Jesús hubiera dicho? ¿Realmente eso es lo que enseñan los evangelios en cuanto a lo que vino a hacer Jesucito a la tierra? Y yo no es que sea así tan conocedor de la Biblia y que me la sé de arriba abajo, de pasta a pasta, no, pues, pero por lo menos tengo una noción que me dice, pues, que no era esa la enseñanza. Porque podemos ver en Mateo 6:24, Jesús advierte que nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 19:23 y 24. Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. En Lucas 12:15 dice: guardaos de toda avaricia. La vida no consiste en la abundancia de bienes. Esto criticando la codicia. En Lucas 12:16-21 está la parábola del rico insensato que acumula cosechas para sí, pero muere esa noche, y Dios lo llama necio. En Marcos 12:38-40, Jesús denuncia a los escribas que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. En Lucas 16:19-31 está la parábola del rico y Lázaro. El rico ignora al pobre a su puerta y sufre en el Hades por su egoísmo. Y podemos seguir haciendo remembranza de varios versículos, parábolas, historias, de todo el Nuevo Testamento, en donde podemos encontrar enseñanzas donde Jesús dejaba claro que no había que hacer riquezas en la tierra. Pero no me voy a poner a hablar más de eso,
Porque si no, lo que sucede es que el video se va a volver de doctrina cristiana y no es de eso. Ese no es el enfoque que vamos a hacer. Lo que quiero que quede claro es que aquí estamos viendo que estos versículos contradicen por completo el Evangelio de la Prosperidad. No se los mencionan definitivamente a la hora de estar dando las prédicas, pues, pero lo contradicen. Y estos versículos solo enseñan que realmente Jesús lo que quería era la persona tal como es en esencia y en espíritu, no por su riqueza. O sea, prácticamente estos versículos lo que nos muestran es que de por sí ya estaba explicando Jesús lo que iba a hacer el negocio de la fe. Tampoco vengo a decir que esta religión tampoco es que sea la mala y que la otra es la buena. O sea, todos sabemos, todos los que tenemos conocimiento sabemos que no hay ninguna iglesia que sea la verdadera. Cada una tiene sus doctrinas y sus enseñanzas y pues cada quien decide en cuál de todas persevera, según donde sienta el llamado, pero no existe una que diga yo soy la única. No, ahí estamos. Bueno, lo que estamos acá aclarando es que tampoco es que todas las iglesias evangélicas sean malas, la verdad. En realidad, pues hay bastantes buenas. Hay unas en donde realmente se ve los aportes que hace la gente y cómo es que esas iglesias prosperan. Se da cuenta uno que pues, la iglesia como tal ayuda, sirve a la comunidad, realmente es una guía y una orientación para los fieles que la siguen, y no es solamente la iglesia en donde hacen kermeses para comprarle cama nueva al pastor, carro al pastor, carro a la pastora, que los zapatos de los hijos del pastor, que los útiles de los hijos del pastor, que la mamá de la abuela, del tío, el primo, el abuelo, el sobrino del pastor está enfermo y hay que darle todo. No, sino más bien que la iglesia ayuda incluso a gente que no pertenece a su congregación, pero que también necesita ayuda y por lo tanto acuden al llamado que hizo Jesús de servir y no ser servidos y van a buscar, aunque no sea de su, digamos que no vaya a la iglesia de ellos, pero si necesita, ellos están prestos a servir. Sino que aquí estamos hablando y vámonos en contra de los que practican la simonía, que es el hecho de hacer negocios con las cuestiones de fe y de Jesús, y todo lo que sea religioso. Eso se llama simonía. Y por lo tanto, esta gente que vende, porque en realidad esto es lo que hacen, vender el evangelio, está practicando esa simonía y lo único que están haciendo también es llevar a la gente a considerar que el dinero es moneda de cambio para recibir favores de Dios y por lo tanto todos a dar dinero y estos pastores lo que sucede es que se hacen ricos, se hacen multimillonarios a base de las necesidades de las personas. Y cuando estas personas dicen, lo siento, ya no tengo, ahí es donde viene la reprensión. Pero no es al hecho de, mira hermano, gastó mucho, yo qué sé. No, es al hecho de que, bueno hermano, te ha dado sin fe, y como ha dado sin fe, ha dado con dolor, no soltó ese dinerito que quería, que le dio, que ofrendó, que diezmó, lo dio con dolor, le dolió darlo, por eso Dios lo está castigando, por eso lo está dejando sin dinero, para que sienta lo que es vivir sin dinero. Todo ese tipo de cosas son las que hacen pensar a uno, ¿realmente esta gente tiene conocimiento de lo que está hablando? ¿Realmente esta gente sabe de lo que está diciendo y sabe que está haciendo piedra de tropiezo para más gente? Yo soy de una idea, realmente no persevero en ninguna iglesia, pero soy creyente. Trato de escudriñar y ver las escrituras y tratar de entender qué es lo que habla y sobre qué habla y buscar siempre más de alguna orientación. Y no voy a negar que me gusta mucho escuchar prédicas de ciertos pastores evangélicos porque siento que me nutren más que incluso pues, un sermón de la iglesia católica, pero eso no quiere decir que las voy a defender o a uno o a otro a capa y espada. No, aquí tenemos que tener criterio amplio y libre albedrío como nos mandó, se necesita tener libre albedrío y discernir si realmente estamos donde estamos porque queremos, porque nos obligan y nos sentimos bien. Si usted tiene vocación y desea dar y ofrendar, yo le recomendaría que busque a alguien que realmente necesite esa ayuda y désela en nombre de Dios. Tal vez tomando alguna idea como algunos tiktokers que realmente lo hacen de corazón y van a muchos lugares y les entregan que un almuerzo, que otorgan dinero a la gente necesitada, lustradores, vendedores ambulantes y todo esto, les hacen el día y se le entregan y dicen que es el nombre de Dios.
yo considero que hace más ese aporte que el aporte que le pueda dar uno para echarle gasolina al carro del pastor, porque el pastor tiene que tener su carro con gasolina, por cierto, carro del año y por servicio realizado, llantas nuevas. Yo creo que entonces a la hora de que estamos desviándonos para mantener bien al pastor, en lugar de ver por los pequeñitos a los que Jesús tanto defendía, yo creo que es momento de darnos cuenta que creo que vamos por el camino equivocado. Nosotros, según las escrituras, según la Biblia, somos la iglesia. Dios habita en nosotros, Dios habita en nosotros, y por lo tanto, donde dos o más estén congregados en su nombre, Él va a estar ahí, no necesariamente en un megatemplo de 4 niveles, con señal wifi, escenarios gigantescos y luces que parecen discoteca o más bien parecen bares llenos de luz y color y de esto y el otro. Esa parafernalia creo que no va con Dios, porque recordemos que Jesús dio sus prédicas en montes, en una lancha metido en un lago, la daba caminando e incluso llegaba a casas y se metía a las casas y ahí en las casas daba sus prédicas y sus enseñanzas. Muy raras veces se acercó al templo, y cuando se acercó al templo era porque así, vámonos. ¿Por qué? Porque él quiso llegar realmente a quien lo necesitaba y no a quien le aportaba. Y es cierto, sí tenía obviamente que manejar dinero, que por eso estaba Judas, pero no está explicadísimo o nombrado en la Biblia que pues, él viniera pidiendo ofrendas o dinero por andar predicando. Él lo único que andaba haciendo era llevar su mensaje y el que lo quisiera entender, que entendiera. Así que los invito a que examinen si realmente el enfoque de lo que están haciendo o lo que están perseverando va por un lado o va por el otro. Disciérnanlo y ahí dentro de ustedes mismos pídanle a Dios que los oriente, porque no le hagan la bolsa a alguien que solo está ahí negociando con la fe, y mejor enfóquense en buscarlo en lugares en donde realmente ustedes vean que la obra sea buena. Amén. Hasta aquí el video. Les invito a que por favor aquí abajito, si me están viendo en el celular, estará por acá creo, y si no, bueno, por alguna parte por acá estará apareciéndoles una ahí para que se suscriban. Mejor suscríbanse, píquenle al like y por favor compártanlo para que este canal vuelva a tener movimiento. Ha estado estancado mucho tiempo y ahora vamos a darle un poquito más de actividad. Por favor, síganme en mis redes sociales, aparecen al final del video. Yo soy Conde Montero, que la luz sea con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.